Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a @Meridiano CNI, su espacio. Si se queda a los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del doctor Ramírez Otniel. Buenas tardes. Y un servidor. Y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Ayer hablamos muchísimo de Twitter. Sí. Pero hoy vamos a hablar un poquito nada más. Tú sabes que el presidente Medina ayer tuiteó, dice en un Twitter, 4 de enero era, no, 5 era ayer, antes de ayer, tenemos la mirada puesta en el único objetivo común que debe guiarnos, garantizar empleos dignos, ingresos y bienestar para el pueblo dominicano. Le cayeron arriba de una forma que yo pensé cuando lo vi. ¿Fue él que lo escribió ¿O quién le escribió? No, yo no sé, pero antes eso no pasaba. Y le cayeron arriba de una forma, atacándolo y señalándolo, que yo dije, va a utilizar el método Montalvo. Bloquea. Bloquear. No, no va a utilizarlo. Trae para acá, por Dios, coño. La cuestión es, Otniel, que hoy, hace como 30 minutos, él tuiteó otra vez. Búscalo en Twitter. Le volvieron a caer arriba. Si por ahí se mide la popularidad del gobierno, va mal la cosa. Bueno. Vamos a cambiar de tema, pero quería dar ese dato. La llegada al país de 8 alcoholímetros y 32 alcoholímetros de tamizaje, esos son los chiquitos, los que se ponen ahí, marca un hito en el tránsito en República Dominicana. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. Entonces, no, pero yo apoyo esa medida. En estas épocas, y ojalá que se implemente en las Navidades, es válido eso. Hay una multa de 25,000 pesos. ¿Y si es un infeliz que no la puede pagar? Bueno, que no beba, ni a lo que vaya a la cárcel. Tú sabes las muertes por accidente provocados por el alcohol en los conductores que hay en República Dominicana. Pero eso es doble moral, porque por un lado tú le extiendes el horario, romo 24 horas sin control, entonces después compra unos alcoholímetros. Eso no tiene sentido. No, claro que sí, pero no sé, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Una cosa es que se expenda alcohol, otra cosa es que tú manejes bebiendo. Y aquí, inclusive, cerca de aquí, hay negocios donde los conductores se paran, piden una cerveza o piden algo. Y sin desmontarse. Es decir, una cerveza tú te la vas a llevar, no se la beben ahí mismo. Y de alguna forma, eso va a ser un paliativo, porque a la hora que le metan a 5 o 6 los 25,000 pesos, por el bolsillo, ¿entienden? Quiera Dios que se ejecuten bien y que no haya problema ahora en estas Navidades, que la gente tome una posición de conciencia y que no sea necesario colocarle esas multas. Todos los años las muertes han ido bajando por un tema de concientización. Algo que yo vi que fue efectivo y quiero solo traerlo como referencia, en el Festival Presidente, cuando se hizo esa actividad en el Centro Olímpico, una de las cosas que promovió, a pesar de que era una marca de alcohol que estaba haciendo la actividad, promovió el tema del conductor designado. Y le dieron muchísima publicidad. Cuando la gente entraba le daban un brochure, habían letreros, había pantallas gigantes con el tema del conductor designado para que la gente entendiera que había que llevar a otra persona. Es una publicidad que se hace en muchos países. Sí. En muchos países. Y es efectiva. Lo hacen en muchos países porque es efectiva. Además, tome en su casa o tome en lugares públicos, y si está en lugares públicos, designe a un conductor para que pueda usted no cohibirse, pero al mismo tiempo preservar su vida y la de los que lo acompañan. Un tema que yo quiero tratar, Otniel, las abiertas famosas, las primarias abiertas, que ha provocado un terremoto en el Partido de la Liberación Dominicana. Cada quien tiene derecho a defender las posiciones que crea, pero cada quien también tiene las mismas dimensiones y los mismos derechos. ¿Por qué yo digo esto?
El presidente Fernández, elegante, escribió un artículo fijando su posición, una posición tajante, de por qué no pueden ser las primarias abiertas. Y eso ha provocado desde comentarios a la altura, por qué no decirlo, de Reinaldo Pared, que hizo argumentaciones y dijo que respetaba la posición del presidente de su partido. Y el debate, cuando se mantiene a ese nivel, está bien. Ahí saldrá la luz, ahí se puede ver en esas alturas que puede haber soluciones. Ahora, cuando usted baja un poquito más, cuando usted escucha senadores, cuando usted escucha funcionarios públicos queriendo degradar al presidente Fernández, usted dice, ven acá. ¿Tú te acuerdas la historia que yo te hice sobre, dalo amplio ahora, la historia que yo te hice sobre el león y el negro en Sudáfrica en los tiempos de Pieter Botha, de que el negro estaba hasta aquí, entonces vino el león y el negro hábilmente le mordió la nariz, el león salió corriendo y la multitud le voceaba pelea limpio, decían una mala palabra, pelea limpio. Con Leonel se quiere hacer eso. Leonel es un ser humano, señores. Miren lo que ha pasado. El presidente Leonel Fernández, en el 2011, lo primero, le llevaron una firma, no quiso ir, con una popularidad altísima, con 27 senadores que fueron a decirle, miren, haga lo que usted quiera. Nosotros le endosamos esa posición. ¿Qué me ibas a decir? En paréntesis, algunos de los que hoy están defendiendo... No, muchos de los que están ahí. Estaban ahí en esa actividad. Eran 27 y los de la reunión eran 24 o 23. Entonces, y son los mismos, porque repitieron en el cargo. Entonces, en el 2011, Leonel descartó esa posibilidad. Pero más que eso, cuando llegaron las internas del Partido de la Liberación Dominicana cerradas, ¿qué hace el presidente Leonel Fernández? Se mantiene al margen del proceso, teniendo seguidores lineales de él, como el caso de Rafael Alburquerque o el caso de Franklin Almeida, que participaban por la candidatura presidencial. El presidente se mantuvo al margen de eso. En ningún momento se le metió en la cabeza, porque yo creo que Leonel nunca ha visto a Danilo como adversario, y mucho menos como enemigo. Cosa que del otro lado, el presidente Medina tiene como una psicosis con el presidente Fernández. Se mantuvo al margen, le dio igualdad de condiciones a todo el mundo. No quitó a José Tomás del LIDAC y quitó a Franklin Almeida porque participaban en el proceso. Es decir, participen, pero participen con las mismas fuerzas. Luego, ¿quién más que Leonel impulsó la candidatura de Danilo Medina? Danilo Medina tenía 24, 25, 26 puntos abajo de Hipólito Mejía, faltando 5 meses para las elecciones. Y es cuando entra el presidente Fernández que la cosa cambia, incluyendo a los partidos aliados. No querían negociar con Danilo, era con el presidente Fernández, aún Danilo era el candidato y Leonel logró esa integración. Propulsó la candidatura de Danilo Medina. ¿Qué recibe Leonel a cambio de eso? Bueno, que desde agosto del 12, o mirando para el otro lado, Danilo Medina y el gobierno, o mirando o propulsando, impulsando ese tipo de acciones, comienzan a tejerse unos supuestos juicios populares, luego vigilias frente a la Fundación Global, otras cosas que sucedían. Cuando Leonel salía fuera del país, ¿qué le hacían? Le preparaban un ministro de turismo, le preparaba, que no quiero decir el nombre, le preparaban unos comités de repudio, todo eso impulsado desde el gobierno dominicano, hasta terminar en el 2015 como forma de desacreditarlo hasta donde no pudieran, con traerle a Quirino, que ya es un secreto a voces, que fue el gobierno que lo trajo.
Ayer en el interactivo CNI teníamos la intervención de Fernando Fernández, el dirigente del PLD, del Comité Central. Inclusive acusó a José Ramón Peralta de ser el promotor, el ideólogo, y acusar a José Ramón, no es, usted sabe a quién es que están acusando directamente cuando dicen eso. Y me dio mucha pena eso, porque yo le tengo estimación a José Ramón, de verdad, te lo he dicho fuera de todas las cosas, pero me da pena que utilicen a personas que normalmente serían buenas, lo ponen como marioneta y terminan haciendo daño. Tú sabes que lo peor, que todos esos planes, todas esas truchimanerías que se utilizaron para desacreditar al presidente Fernández, siguen haciendo sus mismas funciones, siguen trabajando. Tú hablabas de lo elegante que el presidente Fernández el lunes expuso el tema de las primarias, como un jurista, como un intelectual, como un hombre de Estado, como expresidente de la República y como el principal impulsor de esa Constitución de 2010 que Reinaldo ahora quiere decir que fue. Eso no es así. No, el promotor de esa Constitución fue Leonel Fernández, y el primero que lo sabe es Reinaldo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahora? La cháchara, que incluye incluso a senadores, diputados y dirigentes que han querido faltarle el respeto al presidente Fernández, disminuyéndolo, insultándolo, utilizando términos peyorativos hasta el punto de hablar de chantaje del presidente del partido, es una muestra del irrespeto que se vive y el adocenamiento de que porque yo te doy a ti 3 pesos, ahí anda un diputado, el diputado Juan Carlos Quiñones, hablando de que se repartieron sobres. Sí, pero a donde yo quiero llegar, le traen a Quirino. La nobleza de Leonel llega tan lejos que, conociendo al dedillo todo eso, entonces se suma, da un discurso advirtiendo de lo peligroso que sería modificar la Constitución para provecho del presidente de turno. Pero se va más lejos aún. Luego se echa para atrás. ¿Por qué? Porque era o eso o dividir el partido. Entonces yo sostenía ayer en la entrevista con Méndez de que la diferencia entre Leonel y Danilo dentro del PLD es que el presidente Fernández piensa primero en el partido y luego en su grupo, y que Danilo piensa primero en la hegemonía de su grupo y después en el partido. Es decir, por arriba está su grupo antes que el partido, y eso lo ha demostrado en el gobierno. Entonces, se suma a la campaña del presidente Medina, reeleccionista, aún en contra de su voluntad, a diferencia de en el 2008, donde Danilo no levantó un dedo. Me venció al Estado en el 2007 y después no hizo campaña. Al final de cuentas sabía que Leonel iba a ganar y entonces mostró que él votó por él, pero como dirigente político no hizo su trabajo. Y nadie en el PLD lo señaló ni lo criticó. El comportamiento de Leonel Fernández es totalmente diferente, de integración al Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Medina ahora mismo se aferra a unas primarias abiertas. ¿Por qué? Porque si usted mide en el PLD ahora mismo, en las bases del PLD, Leonel Fernández está alrededor del 80%. Y eso lo saben ellos. Y por eso no quieren que se produzcan, se realicen elecciones cerradas dentro de los miembros del PLD. Y escuché un comentarista decir, de estos que defienden al gobierno, que pierden la credibilidad cada día, porque una cosa, yo defiendo al gobierno, las posiciones, lo del alcoholímetro, eso está bien hecho. Ahora, ese individuo decía, no, porque el que le teme a las primarias abiertas, le teme a las cerradas. El problema no es eso. El problema es que pueden utilizar el método de persuasión que utilizaron para elegir al Comité Central y por ende al Comité Político, de elegir a los precandidatos, a los candidatos a cargos electivos, porque son de mi intendencia, a través de papeletas del Estado. Ahora sí. Entonces, nadie aquí es ingenuo para pensar que desde el Estado, como el señor Medina actúa, se van a cruzar de brazos y van a decir, no, vamos, que Leonel no pase rolo, 80-20.
Entonces, yo llamo a la cordura del presidente de la República que no dañe su hoja de servicio más de lo que lo ha hecho hasta el momento. Danilo empezó muy bien, pero el asunto de la reelección parece que lo alocó y ahora todo este mamotreto de establecer primarias abiertas lo que está pretendiendo es ver de qué forma se cuela con algún argumento, tal vez que Punta Catalina no se ha terminado, para hacer un bateo corrido y meterse otra vez como candidato presidencial en el 2020. Por suerte, el presidente Fernández como que no está en eso. ¿Qué me dices? Así debe de ser. Bueno, ya tú has expuesto todo. Yo pienso que no debo decir más nada. Está bien, tema. Está bien. Vamos al cambio. Volvemos en breve. Usted no se mueva. El Senado de la República aprobó importantes iniciativas durante la sesión del pasado miércoles. Aprobado en primera lectura. El tema de la violencia que afecta al país también fue tratado en el Pleno. Los senadores expresaron su preocupación ante el incremento de este flagelo. Y este turno va dirigido a pedirle al jefe de la policía para que refuerce la persecución, las investigaciones, para que nosotros demos realmente con los criminales. Veo que los policías tienen el temor muchas veces no solamente de defender a los ciudadanos, sino hasta de defenderse ellos. Nosotros saludamos la iniciativa de los colegas Félix Nova y Rubén Cruz de hacerse eco de la preocupación de sus comunidades ante los hechos delictivos registrados en esas comunidades. La comisión bicameral que estudia los proyectos de leyes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y el de régimen electoral recibió el Pleno del Tribunal Superior Electoral en el marco del estudio del proyecto de ley de régimen electoral. Los comisionados escucharon la opinión del tribunal, representado por su presidente Román Jaques Liranzo, sobre la iniciativa legislativa. Hicimos algunas reflexiones sobre el voto preferencial, también que en el día de hoy ellos entienden que no hay ningún tipo de vínculo entre las juntas municipales con el Tribunal Superior Electoral. Durante la semana se reunieron además las comisiones permanentes de presupuesto y la de justicia y derechos humanos. Concluimos con la visita de estudiantes de los colegios Enriquillo de Herrera y Evangélico Cristiano La Trinidad del Distrito Nacional al Senado de la República, en el marco del programa de visitas guiadas que desarrolla la institución.